El gancho. Hook, que lo cambia todo. ¿Qué pasa cuando el hombre que te tiró a la basura decide organizar una fiesta para celebrar su nueva vida gloriosa? Mi exmarido, Marco Heredia, creía tenerlo todo. El ascenso meteórico en el mundo de las finanzas, un ático de lujo con vistas a la Gran Vía y, por supuesto, una mujer mucho más joven y moldeable colgada de su brazo. Se aseguró personalmente de que yo estuviera invitada a su gran gala corporativa en el Hotel Ritz de Madrid, solo para que pudiera presenciar su victoria definitiva. Quería verme rota. Quería que contemplara a Chloe, la becaria por la que me había abandonado, resplandeciendo con joyas que él siempre dijo que nunca podríamos permitirnos. Pero lo que Marco jamás imaginó fue con quién aparecería yo como mi acompañante. Él planeó la noche perfecta para humillarme, pero terminó orquestando su propia y espectacular caída. Sigue leyendo, porque esta no es solo una historia sobre venganza. Es la crónica de cómo una mujer, después de ser desahuciada, reclama su poder en el corazón de la capital española, ladrillo a ladrillo, y con un acompañante de infarto. Y el último eco de una vida rota en Chamberí. La última caja estaba sellada con cinta. Era pequeña, llena de objetos misceláneos que no habían cabido en ningún otro sitio. Una taza de café desportillada de nuestro primer aniversario, en un parador en el norte. Una foto descolorida de los dos en el Parque del Retiro, justo antes de que la amargura se instalara. Y la estilográfica plateada que le regalé cuando consiguió su primer gran ascenso en Global Finance. SL. Pasé el dedo por el grabado. MH. Placiach por siempre. Por siempre resultó tener una fecha de caducidad de 5 años. Mi nombre es Elena Heredia. O lo era. Ahora volvía a ser simplemente Elena Rey, un apellido que se sentía tan ajeno como el fantasma de una vida pasada. El piso que había sido nuestro hogar, un elegante espacio en el barrio de Chamberí, que yo había diseñado y amueblado con amor, estaba cavernoso y vacío. La estética minimalista y limpia que tanto me había gustado, y que Marco siempre había elogiado como mi gran proyecto de diseño, ahora se veía estéril y glacial. Cada eco de mis pasos sobre el parqué pulido era un recordatorio de la vida que había sido vaciada. El final no fue una explosión repentina, sino una fuga lenta y sofocante. Comenzó con noches tarde en la oficina, el aroma de un perfume que no era el mío pegado a sus trajes de El Ganso, y la forma en que su teléfono siempre estaba inclinado lejos de mí. Marco se había convertido en un maestro de la desviación. Cuando le pregunté, con la voz temblando por un miedo que no podía ocultar, me llamó paranoica, insegura, necesitada. «Elena, tienes que buscarte un hobby», me había dicho, sin siquiera levantar la vista de su portátil. «Mi trabajo es exigente, la presión es inmensa. Lo último que necesito al llegar a casa es un interrogatorio». Yo tenía un hobby. Yo tenía una carrera. Yo era arquitecta, o al menos lo había sido. Me gradué como la primera de mi clase en la Politécnica de Madrid. Mi portafolio vibraba con diseños innovadores y sostenibles. Pero cuando la carrera de Marco en Global Finance comenzó su ascenso, mis sueños se volvieron maleables. «Solo por unos años», dijo. «Cuando seas subdirector, podrás lanzar tu propio estudio. Tendremos el capital. Te apoyaré por completo». Así que le apoyé. Asumí pequeños proyectos como freelance, trabajos de interiorismo que pagaban las facturas, pero que mataban mi alma, mientras gestionaba nuestro hogar, organizaba sus insufribles cenas de trabajo y editaba sus presentaciones hasta las 3 a.m. Fui la socia silenciosa en la corporación de Marco Heredia. Yo construí el andamio para que él pudiera trepar a la cima,
sin darme cuenta de que planeaba patear la escalera cuando llegara arriba. Divorce. La brutal reorganización. El nombre de la otra era Chloe. Lo descubrí un martes. Marco había dejado su portátil personal abierto. Un raro desliz para un hombre tan meticuloso. Había recibos de hotel, reservas para 2 en un exclusivo restaurante de la calle Jorge Juan. Un lugar que él siempre afirmó que era demasiado ostentoso para nosotros. Y luego las fotos. Chloe tenía 24 años, recién graduada de un máster en negocios en su departamento, con ojos amplios y ambiciosos, y una sonrisa que no llegaba a ellos. En cada foto, ella miraba a la cámara, mientras Marco la miraba a ella como si fuera el sol. Era una mirada que no me había dado en años. El enfrentamiento fue horriblemente civilizado. Él no gritó. Ni siquiera lo negó. Se sentó en nuestro sofá de diseño italiano, el que tardé 2 meses en conseguir, y con calma me explicó la situación, como si estuviera esbozando un informe trimestral. Simplemente sucedió, Elena, afirmó, con un tono desprovisto de emoción. Chloe, ella entiende las presiones de mi mundo. Conectamos a otro nivel. ¿Otro nivel? Susurré, las palabras sintiéndose como fragmentos de vidrio en mi garganta. Marco, renuncié a mi estudio por ti. Construimos esta vida juntos. Tuvo la audacia de mostrar una expresión casi de lástima. Construiste un hogar hermoso, eso te lo concedo. Pero una vida, Elena. Dejaste de crecer. Te acomodaste. Necesito a alguien que me desafíe, que esté en la misma trayectoria. El divorcio fue rápido y brutal. Sus abogados argumentaron que mi contribución era no financiera. El piso estaba a su nombre. Los ahorros provenían de sus bonos. Yo había sacrificado mi carrera voluntariamente, afirmaron. Me quedé con una fracción de lo que me correspondía, apenas suficiente para alquilar un diminuto piso en un quinto sin ascensor en el barrio de Astoria, en el extremo de Madrid, y sentir el aplastante peso de mi ingenuidad. Sus últimas palabras, mientras yo estaba en el umbral de nuestro antiguo piso, sosteniendo esa última caja pequeña, fueron las que encenderían el fuego que aún no sabía que tenía dentro. Se apoyó en el marco de la puerta, ya luciendo un reloj ridículamente caro. Chloe estaba dentro. Podía escuchar su risa ligera y tintineante desde la cocina. «¿Sabes, Elena?», dijo, con un tono bajo y condescendiente. «Te estoy haciendo un favor. Esto te obligará a valerte por ti misma. Pero seamos realistas. Tienes 30 años. Llevas años fuera del juego. Mucha suerte. La vas a necesitar». Cerró la puerta, y el clic del cerrojo sonó como una sentencia final. Allí, en el silencioso pasillo, la caja en mis brazos de repente se sintió imposiblemente pesada. Él no solo me estaba dejando, me estaba borrando. Se había apoderado de mi pasado y había declarado mi futuro como una pérdida total. En ese momento, mirando la pulida madera de la puerta que yo había elegido, sentí un vacío profundo y aterrador. Él creía que yo no era nada sin él. La parte más aterradora era que, en el silencio de ese pasillo vacío, una pequeña parte traicionera de mí temía que él pudiera tener razón. Ruiz. El despertar en un quinto sin ascensor, mi nuevo piso en el humilde barrio de Asturias, en Tetuán, lejos del lujo de Chamberí, olía a pintura vieja y al guiso de mi vecina. Era un quinto sin ascensor, y la vista desde mi ventana era un muro de ladrillos. Cada mañana me despertaba con el traqueteo del metro y la asfixiante sensación de fracaso. Las palabras de despedida de Marco resonaban en el espacio abarrotado. «Llevas años fuera del juego. Pregunta al público». Tómatelo como una encuesta o un comentario en el blog.
¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado mayor o que estás fuera del juego para perseguir un sueño? Si es así, ¿qué hiciste para demostrar que estaban equivocados? Déjame un comentario abajo. Durante el primer mes, me permití romperme. Lloré hasta que me dolió la cabeza. Repetí cada error, cada compromiso, cada vez que puse sus necesidades antes que mis ambiciones. Estaba ahogada en un mar de qué pasaría si. Mi portafolio, una vez fuente de inmenso orgullo, descansaba en su estuche de cuero, acumulando polvo debajo de mi cama. El punto de inflexión llegó no como un rayo de inspiración, sino como una frenética llamada telefónica de mi antigua compañera de piso de la universidad, Sarah Chen. Sarah era una fuerza de la naturaleza, una periodista que nunca había aceptado un no por respuesta. Elena Rey, por el amor de Dios, si sigues viendo series de crímenes británicos en pijama, voy a ir a Tetuán y te arrastraré físicamente a la luz del sol, me ladró por teléfono. Estoy bien, Sarah. Mentí, con la voz pastosa por el sueño. No, no lo estás. Suenas como si hubieras hecho gárgaras con grava. Vi la última publicación de Marco en Instagram. Él y la jovencita interna están en Aspen. Ha puesto el hashtag Viviendo mi mejor vida. Una nueva ola de náuseas me golpeó. Lo había bloqueado, pero los fantasmas digitales estaban por todas partes. No me importa, dije. La mentira amarga. Bien, porque eres mejor que él. Siempre fuiste demasiado buena para él. Ahora levántate, dúchate y saca tu portafolio. Tengo algo para ti. 1 hora más tarde, Sarah estaba en mi piso, arrugando la nariz ante el desorden, pero colocando una taza de café humeante en mis manos. Me habló de un amigo que acababa de comprar un pequeño y deteriorado edificio en el histórico barrio de La Latina. Quería convertir la planta baja en una librería y cafetería. El presupuesto era mínimo, el espacio era una pesadilla y la paga era casi nula. Es un caso de caridad, básicamente, admitió Sarah. Pero es un lienzo en blanco, Elena. Es un anteproyecto. Es tu anteproyecto. Quería decir que no. La idea de presentarme, de enfrentarme al rechazo potencial, era aterradora. La mujer segura de sí misma que podía dominar una sala de juntas con sus diseños estaba enterrada bajo capas de duda. La voz de Marco estaba de nuevo en mi cabeza. Seamos realistas. Pero Sarah vio la vacilación en mis ojos. Escúchame, dijo, suavizando la voz. Te rompió el corazón, pero no puedes permitir que te rompa el espíritu. Eso no es negociable. ¿Recuerdas nuestro proyecto de fin de carrera, la Biblioteca Comunitaria Sostenible? El profesor López dijo que era el diseño más innovador que había visto en una década. Esa mujer sigue ahí dentro. Ve a buscarla. Esa noche, por primera vez en meses, saqué el portafolio de debajo de mi cama. Abrí el estuche y esparcí las páginas de gran formato por el suelo de mi diminuto salón. Allí estaban, bocetos de fachadas de cristal imponentes, modelos intrincados de espacios públicos diseñados para fomentar la conexión humana y mi tesis sobre la reutilización de la decadencia urbana en arquitectura de vida verde. Una chispa, diminuta y frágil, se encendió dentro de mí. Sarah tenía razón. Esa mujer seguía ahí. Bueto. El segundo capítulo, Arquitectura con alma en La Latina. Al día siguiente conocí a David, el dueño del edificio en La Latina. Era un profesor de literatura jubilado, con ojos amables y una pasión por los libros. Me acompañó por el espacio, que era incluso peor de lo que Sarah había descrito. La fontanería era antigua, las paredes se desmoronaban y la luz era pésima. Sé que es mucho pedir, dijo David, disculpándose.
Mi pensión no da para mucho más, pero mientras él hablaba, yo no veía la decadencia. Veía posibilidades. Vi dónde se podía instalar un tragaluz para inundar el espacio con luz natural. Imaginé derribar un muro que no era de carga para crear un flujo de concepto abierto entre la cafetería y las estanterías. Vi rincones de lectura empotrados, tallados en las paredes, utilizando madera recuperada de la estructura original para reducir costes y honrar la historia del edificio. Pasé los siguientes 2 días trabajando con un fervor que no había sentido en años. Apenas dormí. Llené cuadernos de bocetos, hice modelos 3D en mi viejo portátil y creé una propuesta que no era solo un diseño, sino una historia de renacimiento. Cuando se la presenté a David, se quedó sin palabras. Se quedó mirando las representaciones, con los ojos muy abiertos. «Querida mía», dijo, con la voz embargada por la emoción, «no has visto lo que es, sino lo que podría ser. Esto es más de lo que jamás soñé». La paga apenas era suficiente para cubrir mi alquiler, pero el proyecto me dio algo mucho más valioso: un propósito. Estaba en el sitio de construcción todos los días, contactando con contratistas, resolviendo problemas, ensuciándome las manos. Redescubrí la emoción de ver una línea en una página convertirse en una realidad física. La pequeña librería, a la que llamamos el segundo capítulo, se estaba convirtiendo en mi propio segundo capítulo. V. Un encuentro de titanes en el barrio de Salamanca. Una tarde fresca, aproximadamente un mes antes de la gran inauguración, un hombre alto, impecablemente vestido, entró en el sitio de construcción. Tenía el pelo plateado en las sienes y un aire tranquilo y observador. Parecía completamente fuera de lugar en medio del aserrín y el cableado expuesto. «Disculpe la intromisión», dijo, con una voz profunda y tranquila. Iba caminando y me llamó la atención el uso de la luz, las nuevas ventanas transparentes del patio interior. Es una solución ingeniosa para un edificio con orientación este. «¿Usted diseñó esto?» Me limpié una mancha de polvo de pladur de la mejilla. «Sí, fui yo, Elena Ray». Extendió una mano. Su agarre fue firme. «Julián Torres, es un placer. Ha logrado crear una sensación de intimidad expansiva aquí. Es una paradoja, y es brillante. El nombre me sonó, pero no pude ubicarlo. Me hizo preguntas detalladas sobre mi elección de materiales, mis modificaciones estructurales y mi filosofía sobre los espacios públicos. No era una charla trivial. Era una conversación entre pares. Durante 20 minutos, no fui la exesposa olvidada de Marco Heredia. Fui Elena Ray, arquitecta. Al irse me entregó una tarjeta de presentación simple y de papel grueso. «Cuando este proyecto termine, señora Ray, me gustaría que llamara a mi oficina. Creo que podría interesarle la escala de problemas que estamos tratando de resolver en Torres Propiedades». Se fue. Me quedé mirando la tarjeta. Julián Torres, CEO, Torres Propiedades. Fue como ser alcanzada por un rayo. Torres Propiedades era una de las firmas de desarrollo inmobiliario de lujo más grandes del mundo. No solo construían rascacielos, sino que remodelaban horizontes urbanos. Esa noche, me paré en la librería casi terminada. El sol de la tarde se filtraba por las nuevas ventanas, iluminando las motas de polvo como hadas danzantes. Era hermoso. Era mío. Por primera vez desde que Marco cerró esa puerta, sentí un aumento de esperanza genuino y sin adulterar. Julián Torres no solo ofrecía un trabajo potencial. Su validación, su simple acto de ver mi trabajo y reconocer su valor, fue el primer ladrillo en los cimientos de mi nueva vida. El atrio del Banco de España. Un desafío en la Castellana.
Llamar a la oficina de Julián Torres fue como entrar en una realidad diferente. La voz al otro lado era nítida y profesional, y me programaron una reunión para la semana siguiente en su sede. Una reluciente torre de cristal en el Paseo de la Castellana, que a menudo había admirado desde la distancia. Entrar en el vestíbulo de Torres Propiedades fue un ejercicio de intimidación. Una cascada de 6 metros caía por una pared de mármol de Carrara. El aire estaba perfumado con algo sutil y caro, y el arte en las paredes no era kitsch corporativo, sino originales con calidad de museo. Estaba a un mundo de distancia del polvo y los escombros de El Segundo Capítulo. Mi confianza, tan recientemente reconstruida, comenzó a flaquear. Fui escoltada al piso superior, a la oficina de Julián. No era una oficina, era un santuario. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista panorámica del corazón financiero de Madrid. Julián se puso de pie para recibirme, no detrás de su escritorio, sino en un área de asientos junto a la ventana. «Elena, gracias por venir», dijo, con una sonrisa genuina. «Por favor, siéntate. ¿Quieres algo de café, agua?» Su calma me tranquilizó de inmediato. No había juegos de poder, a los que estaba acostumbrada en el mundo de Marco. Julián no necesitaba proyectar autoridad, simplemente la habitaba. «Visité de nuevo tu proyecto de la librería ayer», comenzó después de que nos instalamos con tazas de café. «Está terminado. Es magnífico. Tomaste un espacio olvidado y le diste un alma. Eso es un talento raro. No voy a hacerte perder el tiempo con una entrevista formal, Elena. Tu trabajo habla por sí solo», continuó. «Tengo una propuesta para ti. Recientemente adquirimos el antiguo edificio del Banco de España en el centro, un edificio neoclásico. La estructura es una obra maestra, pero los interiores son un desastre de renovaciones corporativas de los 90. Busco a alguien que rediseñe el gran atrio. Necesita ser un espacio público-privado que se sienta monumental y acogedor. Necesita un alma». Yo estaba atónita. El edificio del Banco de España era un hito icónico. Un proyecto como ese no era solo un trabajo. Era una oportunidad que definía una carrera. «Es una oferta increíble, señor Torres», tartamudeé. «Llámame Julián», insistió. «Y aún no es una oferta. Es un desafío. Le he pedido a 3 arquitectos diferentes que presenten un concepto preliminar. Por supuesto, proporcionaremos un estipendio. Quiero ver cómo lo abordarías. Tengo la sensación de que tu perspectiva es exactamente lo que este proyecto necesita». Durante las siguientes 2 semanas, viví y respiré el atrio del Banco de España. Marco, Chloe y su vida en Aspen se desvanecieron en un ruido de fondo borroso. Mi mundo estaba consumido por líneas de visión, texturas de materiales y el grandioso y hermoso rompecabezas del atrio. Mi concepto era ambicioso. En lugar de un vestíbulo corporativo estéril, imaginé un invernadero urbano de varios niveles, con un muro viviente que se extendería por 3 pisos. Era audaz, caro y diferente a todo lo que Torres Propiedades había hecho. Presenté mis diseños. Hablé durante 1 hora, mi voz firme, mi pasión superando mis nervios. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Entonces, Julián comenzó a aplaudir. No un aplauso corporativo educado, sino uno genuino y entusiasta. «Elena», dijo, con los ojos brillando con una emoción que reflejaba la mía. «Eso no es solo un diseño, es una visión. El trabajo es tuyo». Ese día marcó el comienzo de mi verdadero ascenso. Mi mundo ya no era el de Marco. Yo ya no era la exesposa. Yo era la arquitecta. Y desde el 60º piso del edificio de Torres Propiedades, mirando la brillante expansión de Madrid, la vista era, por fin,
impresionantemente mía. Séteto. La invitación a la venganza en el Hotel Ritz. 6 meses pasaron volando. Mi trabajo en el atrio era un gigante, pero sentía un sentido de dominio estimulante. El respeto que recibía de ingenieros, contratistas y arquitectos junior era embriagador. No me conocían como la ex de Marco Heredia. Me conocían como la señora Ray, la mujer con el ojo inquebrantable para el detalle y la visión brillante y audaz. Me mudé del abarrotado piso de Tetuán a un hermoso estudio lleno de luz en Los Jerónimos, con vistas al horizonte que ahora estaba ayudando a remodelar. Me reencontré con viejos amigos de la universidad, personas que había dejado a un lado porque Marco los había encontrado demasiado intelectuales. Ocasionalmente, escuchaba cosas sobre Marco y Chloe. Sara, siempre la reportera diligente, me pasaba noticias. Habían comprado el piso que solíamos alquilar, solidificando su victoria. Chloe era una estrella en ascenso en Global Finance. Eran la nueva pareja dorada de la firma. Sus redes sociales, una galería curada de vacaciones de 5 estrellas, fiestas exclusivas y selfies sonrientes y presumidos. Cada publicación era un mensaje cuidadosamente elaborado. Ganamos. Perdiste. Solía doler. Ahora era solo ruido. La relación entre Julián y yo también había evolucionado. Nuestras sesiones de trabajo nocturnas a menudo se convertían en conversaciones sobre arte, viajes y filosofía. Había una atracción magnética entre nosotros, una química intelectual y emocional que zumbaba justo debajo de la superficie de nuestra colaboración profesional. Pero ninguno de los dos cruzó esa línea. El trabajo era demasiado importante y el respeto tácito demasiado precioso. Un lunes por la mañana, llegó un correo electrónico inusual. Era del asistente de Marco en Global Finance. El asunto decía: invitación a la gala anual de Global Finance. Mi primer instinto fue eliminarlo. ¿Por qué demonios me invitarían a la gala corporativa de mi exmarido? Tenía que ser un error. Pero luego vi la nota personalizada al final. Elena, sé que ha pasado un tiempo, pero quería asegurarme de que recibieras una invitación a la gala. Es una gran noche para mí. Recibiré el premio al asesor del año y seré anunciado oficialmente como el nuevo vicepresidente senior de la división ibérica. Pensé que quizás querrías estar allí para verlo. Te vendría bien salir y socializar. Acompañante es bienvenido, por supuesto. Mejores deseos, Marco. La condescendencia goteaba de cada palabra. Te vendría bien salir. Socializar. Esto no era una rama de olivo. Era un guante. No me invitaba a celebrar. Me convocaba a presenciar su triunfo. Quería exhibir su éxito, su nuevo título y su mujer frente a la mujer que había descartado. Se sentó en su silla, esperando que me hundiera. Esperaba que mirara el suelo, que pusiera una excusa y me fuera, para darle la satisfacción de saber que me había roto. Pero mientras estaba sentada en mi espaciosa oficina, con los planos de mi proyecto multimillonario extendidos sobre mi escritorio, no sentí dolor. Sentí una oleada de ira fría y clara. La pura arrogancia era impresionante. Él no tenía idea de cómo era mi vida ahora. En su mente, yo seguía siendo la mujer rota que dejó en ese piso vacío. Si estás en una situación de reconstrucción, hazte esta promesa. Tu éxito será tu venganza. No te rebajes. Concéntrate en el trabajo. Tu trabajo es tu voz más fuerte. ¿Estás de acuerdo? Compártelo. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de una arquitecta que acababa de encontrar la solución a un problema estructural muy complejo. Él quería una testigo.
De acuerdo. Iría a su gala. Pero no iría como el fantasma de su pasado. Iría como Elena Ray, la arquitecta de su propio futuro. Y sabía exactamente a quién quería pedirle que fuera mi acompañante. La apuesta de la gala. Esa tarde encontré a Julián revisando un informe. Respiré hondo. Julián, comencé, con la voz un poco más temblorosa de lo que quería. Tengo un favor extraño que pedirte. ¿Estarías libre la noche del 15 de noviembre? Él me miró, con el ceño fruncido por la curiosidad. Creo que sí. ¿Por qué? Me han invitado a una gala de premios corporativos, dije, tratando de sonar casual. Y necesito un acompañante. Es de etiqueta. Sé que no es tu ambiente habitual, pero significaría mucho para mí que vinieras. Me reí. Me estudió el rostro por un largo momento, su mirada perceptiva. Podía ver que había más en esto que una simple invitación. No insistió en los detalles, simplemente asintió. Sería un honor, Elena. ¿Quién es el anfitrión? Me permití esa pequeña sonrisa desafiante de nuevo. Global Finance. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Torres Propiedades era un actor importante en los mercados globales. Por supuesto que conocía la firma. No hizo más preguntas. Muy bien, dijo, volviendo a su informe. Envíame los detalles. Despejaré mi agenda. La noche de la gala, una energía nerviosa vibraba en mí. Esto ya no era solo sobre Marco. Se trataba de cerrar un capítulo, de demostrarme a mí misma que el poder que una vez tuvo sobre mí se había ido. Por completo, había gastado una cantidad escandalosa de dinero en un vestido. Era un elegante traje de seda verde esmeralda, discreto, pero que me ajustaba perfectamente. Un testimonio silencioso de la nueva confianza que llevaba como una segunda piel. Mi cabello estaba recogido en un sofisticado moño, y las únicas joyas que llevaba eran unos sencillos pendientes de diamantes, un regalo que me hice cuando firmé el contrato del Banco de España. Al mirar mi reflejo, no vi ni rastro de la mujer con el corazón roto. Vi a una extraña, pero a una extraña de la que por fin estaba orgullosa. A las 7 p.m. en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y por un momento olvidé cómo respirar. Julián estaba allí, y en un esmoquín perfectamente adaptado, era abrumadoramente elegante. Elena, dijo, con un murmullo bajo. Estás absolutamente deslumbrante. Tampoco estás tan mal, señor Torres, respondí, un poco sin aliento. Julián, corrigió suavemente. Me ofreció su brazo. ¿Vamos? IQ. La humillación orquestada. El trayecto al Hotel Ritz fue silencioso. Cuando llegamos a la gran entrada, los vi. Marco y Chloe posaban para el fotógrafo. Marco se pavoneaba con su esmoquín, con el brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Chloe. Ella llevaba un vestido rojo chillón cubierto de lentejuelas, diseñado para gritar. «Mírame». Parecían una pareja de poder, una imagen perfecta de éxito y ambición. Hace un año, esa vista me habría paralizado. Esta noche, solo vi a 2 personas esforzándose mucho. ¿Estás lista?, preguntó Julián en voz baja, su mano descansando ligeramente en mi brazo. Lo estoy. El salón de baile era un mar de corbatas negras y vestidos de diseñador. No llevábamos ni 5 minutos cuando lo vi. Marco estaba hablando con un grupo de colegas. Sus ojos escanearon la sala y por un segundo me pasaron por alto. Luego, hizo una doble toma. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron, primero con incredulidad, luego con un destello de algo que no pude descifrar. Molestia. Celos. Se disculpó y comenzó a caminar hacia nosotros. Vaya, vaya, Elena, dijo Marco,
con la voz resumando falso encanto. Se detuvo a examinar mi vestido. Tengo que decir que me sorprende que vinieras, y te has arreglado bastante bien. Hola, Marco, dije, con la voz uniforme y tranquila. Me negué a que viera cualquier debilidad. Su mirada se dirigió a Julián, descartándolo como un accesorio irrelevante. No creo que nos conozcamos, dijo, extendiendo una mano a Julián, pero mirándome a mí. Marco Heredia. Soy el exmarido de Elena. Enfatizó el ex como si fuera una marca de fracaso. Julián tomó su mano, su agarre firme y constante. Julián Torres. La expresión engreída de Marco no cambió. Claramente, el nombre no le decía nada. Estaba demasiado aislado en su propio mundo de acciones para reconocer un nombre que ordenaba respeto en el sector inmobiliario global. Claro, dijo Marco, despectivamente, volviendo su atención a mí. Así que este es con quien estás saliendo ahora. Intentando volver a salir, ¿eh? Bien por ti. Antes de que pudiera responder, Chloe se adelantó, enlazando su brazo con el de Marco. Me dirigió una sonrisa dulzona que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Es tan encantador conocerte por fin, Elena, gorjeó. Marco me ha contado. Bueno, te ha mencionado. Soy Chloe. Es muy valiente de tu parte venir esta noche. Esto debe ser un poco incómodo. Cada palabra era un dardo perfectamente afilado. Valiente. Incómodo. Me estaba pintando como la ex patética que arruinaba la fiesta de su reemplazo. Chloe ha sido un apoyo increíble, dijo Marco, atrayéndola más cerca. Estamos celebrando mi ascenso a vicepresidente senior esta noche. Es un gran paso. Por fin tengo una compañera que está en la misma sintonía, ¿sabes? Dijo, apuntando el comentario directamente a mí. Este era el momento, la gran humillación que había planeado. Esperaba que me desmoronara. Yo sostuve su mirada. No me inmuté. Sentí la presencia firme de Julián a mi lado, un ancla silenciosa. Felicidades por el ascenso, Marco, dije, con la voz tan fría como el hielo. Suena a que te ha ido muy bien. Lo mejor que he estado nunca, dijo. Las cosas tienen una forma de salir lo mejor, ¿no crees? El aire crepitaba. Él era el rey de su jaula dorada, esperando que yo admitiera la derrota. Pero lo que Marco no se dio cuenta, lo que le era imposible de comprender, era que yo ya ni siquiera estaba jugando su juego. Estaba en una liga diferente, y el evento principal estaba a punto de comenzar. El colapso del vicepresidente senior, justo cuando Marco se regodeaba en el resplandor de su percibida victoria. Un hombre mayor y distinguido con una voz potente, se acercó a nuestro pequeño grupo. Lo reconocí al instante por las noticias financieras. Ricardo Iglesias, el CEO de Global Finance. Era el rey indiscutible de este castillo, un hombre cuya presencia provocaba un cambio inmediato en la energía de la sala. ¡Marco! ¡Ahí estás!, tronó Iglesias, dándole a Marco una palmada en el hombro un poco demasiado fuerte. Gran noche, muchacho. Gran noche. La postura de Marco cambió inmediatamente. Se puso más erguido, con el pecho inflado, una sonrisa aduladora pegada a su rostro. Señor Iglesias, gracias por todo. Esta noche es increíble. Hizo un gesto hacia Chloe. Recuerda a Chloe de mi equipo. Iglesias le dedicó un asentimiento superficial, su atención ya en otra parte. Sus ojos pasaron por mí y aterrizaron en Julián, y entonces el mundo se inclinó sobre su eje. Toda la actitud del CEO se transformó. La persona jovial y brusca se desvaneció, reemplazada por una de respeto genuino, casi reverencial. Una mirada de asombro absoluto cruzó su rostro, seguida de una amplia sonrisa de incredulidad. «Señor Torres»,
Iglesias dijo, con la voz un tono más alta que antes. «Julián Torres, Dios mío, ¿es realmente usted?» «¿Qué diablos está haciendo en una de nuestras aburridas soirées?» Empujó a Marco bruscamente, casi apartándolo para estrechar la mano de Julián con ambas manos. «Ricardo Iglesias, CEO de Global. Nunca nos han presentado formalmente, pero soy un tremendo admirador de su trabajo. La Torre Torres en Shanghái es una obra maestra. Mi equipo ha estado tratando de conseguir una reunión con su gente durante 6 meses. El rostro de Marco se quedó flácido. La sonrisa engreída se disolvió, reemplazada por una máscara de confusión aturdida. Miró a su jefe, que ahora estaba adulando a mi acompañante, y luego a Julián, como si lo viera por primera vez. Los engranajes giraban en su cabeza, lenta y dolorosamente. Torres, Julián. Torres. Torres Propiedades. Julián fue la imagen de la gracia. «Ricardo, un placer», dijo suavemente, estrechando la mano de Iglesias. «No suelo ir a estos eventos, pero mi pareja para la noche insistió. Hizo un gesto cálido hacia mí. Creo que conoces a Elena Rey». Ahora era el turno de Iglesias para parecer confundido. Me miró, luego a Marco. «Rey, espera. La exesposa de Heredia», pensé. Marco, viendo su momento para reclamar el control, saltó. «Sí, esta es Elena», dijo rápidamente, tratando de enmarcarme como su apéndice. «Ella es mi ex. Seguimos siendo amigos, por supuesto». Pero antes de que pudiera continuar con su patético intento de dar un giro a la historia, los ojos de Iglesias se iluminaron con otro tipo de reconocimiento. Chasqueó los dedos. «Rey, Elena Rey. Por supuesto. Vi tu reportaje en Arquitectura y Diseño el mes pasado», exclamó, su voz retumbando en el área inmediata, atrayendo la atención de varios invitados cercanos. «El proyecto del Banco de España, el concepto del invernadero urbano, absolutamente brillante. Tenemos una participación en ese edificio y lo que estás haciendo con el atrio es revolucionario. Eres la comidilla del mundo inmobiliario en este momento». Si el rostro de Marco había estado flácido de confusión antes, ahora era de un blanco pálido mortal. Era el color de un shock total y aplastante. Me miró como si fuera una completa extraña que acababa de materializarse de la nada. La narrativa que había construido con tanto cuidado, la exesposa solitaria y con problemas que él había invitado magnánimamente a su fiesta, no solo se estaba desmoronando, estaba siendo vaporizada ante sus propios ojos. La reacción de Chloe fue aún más reveladora. Su sonrisa pintada desapareció. Sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, se dirigieron del adulador CEO al multimillonario de renombre mundial, que era mi acompañante, y luego a mí, la mujer que había descartado como una pieza de historia antigua. Pude ver el ábaco en su cabeza, haciendo clic frenéticamente, mientras reevaluaba furiosamente el capital social y financiero del hombre cuyo brazo sostenía. Dio un paso sutilmente lejos de Marco. Fue un movimiento minúsculo, pero en el silencio cargado se sintió como un cambio sísmico. Iglesias, ajeno al drama personal que se desarrollaba, continuó efusivamente. «Entonces, ustedes dos están juntos», dijo, sonriendo a Julián y a mí. «Una verdadera pareja de poder, la visionaria y el constructor. Me encanta». Luego se volvió hacia Marco. Su tono cambió al de un jefe que se dirige a un subordinado. «Heredia, ¿por qué no me dijiste que conocías a Elena Rey, la arquitecta detrás del proyecto Banco de España? Y por el amor de Dios, ¿por qué no me dijiste que podías conseguirme una presentación con Julián Torres? Hemos estado persiguiendo una inversión de su firma para el nuevo Fondo Asia». Marco abrió la boca,
pero no salió ningún sonido. Parecía un pez boqueando. Toda la sangre había drenado de su rostro. En un solo y devastador intercambio de 5 minutos, toda su realidad había sido desmantelada. Me había traído aquí para ser un accesorio en su historia de éxito, solo para descubrir que él era una nota a pie de página en la mía. Me miró, y por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. Era el miedo de un hombre pequeño que acababa de darse cuenta de que estaba nadando en un océano demasiado profundo para él. La superioridad, la condescendencia, la lástima. Todo se había ido, reemplazado por el terror crudo y feo de la humillación pública. Julián, sintiendo que el momento había llegado a su pico, colocó una mano ligera en la parte baja de mi espalda. «Ricardo, fue un placer conocerte», dijo suavemente, sacándonos de la situación. «Pero si nos disculpas, creo que están a punto de comenzar la entrega de premios. Deberíamos encontrar nuestra mesa». Mientras nos alejábamos, dejando a Marco y Chloe allí de pie en los escombros, no miré hacia atrás. No lo necesitaba. Podía sentir el peso de su mirada en mi espalda. Él había construido su nueva vida sobre una base de arrogancia y engaño, una casa de cristal desde donde mirarme. Y yo acababa de verlo hacerse añicos. Epílogo. La vista infinite. Encontramos nuestra mesa, que por algún golpe de ironía cósmica tenía una vista perfecta del escenario. La ceremonia de premios comenzó, y cuando el nombre de Marco fue llamado, el aplauso se sintió escaso y obligatorio. Mientras caminaba hacia el escenario, parecía aturdido. Su paso seguro había desaparecido, reemplazado por el arrastre vacilante de un hombre que acababa de ser desnudado públicamente. Aceptó el trofeo, murmuró unas palabras incoherentes de agradecimiento y se escabulló de vuelta a su asiento. Era un fantasma en su propia celebración. Julián y yo no nos quedamos. Salimos tranquilamente a la fresca noche de noviembre. El silencio en el coche de vuelta a mi piso fue diferente. No fue tenso, fue pacífico. Fue la calma después de una tormenta. Mientras el coche se detenía frente a mi edificio, me volví hacia él. «Gracias, Julián», dije, con la voz llena de una sinceridad que iba mucho más allá de la mera gratitud. «Gracias por esta noche. No tienes nada que agradecerme, Elena», respondió, con la mirada cálida y firme. «Hiciste todo eso por tu cuenta. Simplemente estaba orgulloso de estar allí para verlo». Me acompañó hasta mi puerta. Bajo la suave luz del pasillo, la línea profesional que había existido entre nosotros durante meses finalmente pareció desvanecerse. Se acercó y con un gesto suave me apartó un mechón de pelo del rostro. Sus dedos se demoraron por un momento en mi mejilla. «Él nunca te vio, ¿verdad?», dijo Julián en voz baja. No era una pregunta, era una declaración de hecho. Te miró, pero nunca vio de verdad a la mujer brillante que estaba delante de él. Las lágrimas me picaron los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza ni de ira, eran lágrimas de liberación. «No», susurré, «no lo hizo. Su pérdida», dijo Julián. Simplemente. Se inclinó y me dio un beso suave y casto en la frente. «Buenas noches, Elena». «Buenas noches, Julián». Al cerrar la puerta y apoyarme en ella, por fin me permití sentir el impacto total de la noche. No fue la emoción mezquina de la venganza lo que me llenó. Fue una profunda sensación de cierre. El poder de Marco sobre mí, la pequeña voz en mi cabeza que susurraba sus críticas, se había ido. Había sido silenciada no por mi ira, sino por mi éxito. Mi venganza no fue la escena en la fiesta, fue la vida que había construido.
Fue el atrio del Banco de España. Fue el respeto de mis compañeros. Fue la tranquila dignidad con la que ahora me llevaba a mí misma. Unas semanas después, Sara me llamó, rebosante de chismes. Marco había sido marginado en Global Finance. Su ascenso a vicepresidente senior se pospuso indefinidamente después de la gala desastrosa. Chloe, viendo el fracaso, lo había dejado y se había trasladado a la oficina de la firma en Londres. Puso el piso a la venta. Su vida perfecta, la que había presumido con tanto orgullo, había implosionado. Mi historia seguía escribiéndose. El atrio del Banco de España se inauguró con críticas entusiastas, cimentando mi reputación como una de las voces arquitectónicas más emocionantes de la ciudad. Julián y yo comenzamos a pasar tiempo juntos fuera del trabajo. Nuestra relación floreciendo lenta y hermosamente, desde una base de respeto mutuo, en algo más profundo, algo real. Una tarde soleada, Julián me llevó a la cima del recién inaugurado edificio, a una terraza privada con vistas a la ciudad. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, contemplando la metrópolis. Desde aquí arriba, el mundo se ve diferente, le dije. Sí, respondió, sonriendo. Desde la cima, la vista ya no es solo hermosa, es infinita. La has diseñado tú misma. Interacción con el público y llamada a la acción. Muchas gracias por haber escuchado la historia de Elena Ray. Es un poderoso recordatorio de que nuestros momentos más bajos a menudo pueden convertirse en el fundamento de nuestros mayores triunfos. El final de un capítulo no es el final del libro. Para cualquiera que se haya sentido minimizado, a quien se le haya dicho que no es suficiente, o que esté tratando de reconstruir su vida desde cero. Recuerda, tu valor no está determinado por la incapacidad de otra persona para verlo. Tu fuerza, tu talento y tu resistencia son solo tuyos. Si esta historia te resonó, por favor, dale me gusta, like, para hacérnoslo saber. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia de la vida real sobre lucha, resiliencia y el triunfo final. ¿Qué pensaste de la caída de Marco? ¿Creías que Chloe lo dejaría tan rápido? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece esta versión en español? ¿Te gustaría que te ayudara a empezar a desarrollar la próxima historia de Elena y Julián?